Dios les bendiga, saludos. Es una bendición maravillosa poder bendecirles en este día. Hoy iniciamos semana, vamos a aprender muchísimo de la palabra del Señor y nos sentimos muy contentos porque Dios ha sido bueno. Hemos tenido un fin de semana muy maravilloso y estamos realizando todo esto para la gloria del Señor, y a Dios sea la gloria y la honra. Queremos orar para que Dios nos ministre. Me gustaría preguntarles cómo están. Yo sé que están bien, porque el que confía en el Señor, todas las cosas les ayudan para bien. O a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por lo tanto, oramos para que Dios tome el control en esta hora. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes. Permíteme, Señor, compartir esta clase para la gloria tuya, para la honra tuya. Tú eres fiel y verdadero para con nuestras vidas. Te pedimos que tú puedas tomar el control de una manera muy especial. Alabado sea el Señor. Te pedimos que tú puedas ministrar nuestras vidas. Te pido por los alumnos, para que tú puedas darles sabiduría, guiarlos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos una vez más. Estamos en esta clase que corresponde a la lección número 67. De hecho ya deben de tener su libro de texto a la mano. Y vamos a proceder con la lección número 67, que es la siguiente. La fe y las obras. Empezamos a ver lo que era la fe, luego la fe salvífica o la fe salvadora. Ahora vamos a ver sobre la fe y las obras, que es bien importante el tema. Así que esperamos que ustedes pueden tener la motivación de poder aprender mucho de la palabra de Dios. Recuerde que esta es una materia de Biblia, y como es una materia de Biblia, lo que es fundamental es la Biblia, la palabra de Dios. Y de hecho, nos vamos a estar apoyando fuertemente en la palabra de Dios. El concepto dice de la siguiente manera: hay muchas personas que suponen que si tratan de llevar una vida de bien, ya han hecho todo lo que es necesario para entrar en el cielo. Depositan su confianza para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y las buenas obras que han realizado. Lo que está pasando en el concepto, lo que queremos introducir, es sobre el pensamiento universal de una religión tradicional y de un concepto que muchas iglesias no reformadas piensan. Y es que yo debo de hacer un mérito para alcanzar mi salvación. Debo hacer unas obras de bien para poder alcanzar mi salvación. Y yo quiero apoyarme lo que la Biblia está diciendo sobre obras de bien. Obras de bien. Muy bien. Se nos está diciendo que el obrar en bien puede provocar que yo pueda salvarme. Pero cuando usted abre la palabra de Dios y lee el capítulo 1, versículo 18 en adelante, usted va a comprender de un grupo de personas que se le denomina como incrédulos. Y estas personas incrédulas que se satisfacen en pecar y les encanta pecar y les gusta pecar, al final la misma Biblia está diciendo que ellos son pecadores. Luego aparece en el capítulo 2 el grupo de personas que son totalmente moralistas. Y ese grupo de personas que son moralistas, la Biblia también les dice, en Romanos 2, les dice que son pecadores. Luego aparece otro grupo en el capítulo 2 y versículo 17 en adelante, y aparece el grupo religioso. Luego, ya en el capítulo 3 y el versículo 9, se dice: entonces, ¿qué? ¿Tenemos la supremacía? Porque antes hemos determinado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado.
Entonces mire la escena que está pasando. Porque lo que queremos es, con lo que el concepto está diciendo, que muchos tienen obras de bien para alcanzar salvación. Y eso es lo que piensan universalmente. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 4 y versículo 4 y 5. Dice esto: porque al que trabaja no se le considera su salario como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que solo cree en el que justifica a los pecadores, su fe le es considerada como justicia. Pablo está considerando que las obras de bien es como un trabajo. Muy bien. Pablo está diciendo en Romanos 4 que las obras de bien son como un trabajo que se está realizando. Ahora, pensemos un momento en lo social del trabajo. Muy bien. Yo trabajo, el patrón no tiene una deuda conmigo y me tiene que pagar por los días que yo trabajo. No soy yo el que tengo deuda con el patrón, sino que el patrón no tiene deuda conmigo. Entonces lo que Pablo está exponiendo es que, si la gente dice que su salvación está basada en obras de bien, es porque le está trabajando y Dios es el patrón deudor de nosotros. Entonces pensemos, que Dios es deudor o yo soy deudor. ¿Cuál? Dios es deudor porque yo le estoy trabajando haciendo obras de bien, porque yo estoy haciendo obras de bien. Ahora la pregunta es, ¿será que realmente mis obras pueden contarse como obras de bien cuando la Biblia me está diciendo que yo soy pecador? Y como yo soy pecador, entonces mis obras son malas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la escena de la Biblia? La escena de la Biblia nos está trayendo en que realmente, yo soy totalmente pecador y mis obras son pecadoras, pero hay un gran detalle. Cuando alguien es contratado para trabajar, no lo hace voluntariamente. Y eso es lo que está pasando acá. En Romanos 4, 4 y 5, está pasando que el trabajador va a trabajar no voluntariamente, sino porque van a pagarle. En la obra del Señor o en la iglesia, en la fe en Cristo Jesús, la obra de bien no es para poder tener al Señor o a Dios con la mano retorcida para atrás y te trabajé y hice esto, dame lo que yo quiero. No. Dios no puede ser así. O no podemos hacer de Dios de esa manera. La Biblia habla que nosotros somos pecadores y tenemos una deuda. Usted y yo somos los deudores. Y nuestros méritos delante de Dios no son tomados de la manera que nosotros pensamos. Muy bien. Ahora, se trata de una esperanza fútil pensar en que somos salvos por obras de bien. La ley de Dios requiere perfección. Pensemos. La ley quiere perfección. La ley de Dios quiere perfección. Perfecto. Ahora, ¿somos nosotros perfectos? No. Carecemos del bien necesario para ingresar al cielo. Por eso es que es imposible alcanzar el bien viviendo una vida de bien. La única manera de alcanzar el bien es confiando en la justicia. Confiando en la justicia de Cristo. Su mérito es perfecto y está a disposición nuestra por la fe. Note bien, la ley me dice que debo de hacer perfecto.
Pero yo no soy perfecto, soy pecador. Pero viene la justicia de Cristo y me hace ser hallado sin culpa por la fe, que lo hemos estado discutiendo. Ok. Ahora, hay posiciones, y vamos a ir entrando ya a lo que es la parte medular de esta lección. Por ejemplo, tenemos dos posiciones. Pero antes de meternos a las posiciones o a la parte medular, hay una pregunta que usted debe responder. Hay una casilla que tiene una pregunta y dice: ¿cuál es la única manera de alcanzar el bien? ¿Cuál es la única manera de alcanzar el bien? La respuesta la hemos visto ya a consideración. Y la respuesta es la siguiente: es confiando en la justicia de Cristo. Es confiando en la justicia de Cristo. Note bien, es importante eso. Es confiando en la justicia de Cristo. Muy bien, gracias por responder. Ahora, vamos a tener dos posturas. De hecho, abajo usted tiene otras dos casillas en blanco y dice: defina las siguientes herejías. Entonces, vamos a descubrir esas dos herejías en este concepto. Por ejemplo, creer que seamos justificados por nuestras buenas obras independientemente de la fe es aceptar la herejía del legalismo. Abajo usted define la siguiente herejía: legalismo. Usted va a poner en el cuadro la siguiente respuesta. ¿Qué es el legalismo? Es creer que seamos justificados por nuestras buenas obras independientemente de la fe. Voy a repetirlo. Creer que seamos justificados por nuestras obras independientemente de la fe. ¿Qué pasa en el legalismo? ¿Qué ocurre en el legalismo? Sí, se crean toda clase de méritos para alcanzar mi salvación. Por ejemplo, el legalismo nos enseña: ok, ponte manga larga. Es que si tú no andas manga larga, tú no eres salvo. Si tú no vienes al culto, tú no eres salvo. Si tú no haces esto, tú no eres salvo. Si tú no... Y el legalismo impone, y miramos este legalismo en los fariseos. ¿Se acuerda cuando Cristo enfrentó a los fariseos? Y él escribe todo un capítulo, el capítulo 23 de Mateo, todo ese capítulo, lo desarrolla de la manera, y siempre él dice: miren, hagan lo que ellos les están diciendo, practiquen lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que realmente ellos hacen. Y él les dice: ustedes son tan hipócritas que les gusta que las personas hagan esto y ustedes ni con un dedo pueden hacerlo. Ustedes le han agregado a la ley de Dios, le han agregado a la ley de Dios legalismo. Ustedes le han agregado legalismo. Ustedes han manipulado la ley para su conveniencia. Ustedes han creado una situación en la cual pueden controlar a su gente poniendo miedo. Y eso es lo que pasa, que tenemos en el legalismo directrices terribles en el aspecto de
ok, si tú no haces esto, el juicio te va a caer, si tú te va a ocurrir esto, y la gente, ay, pero realmente no porque haya convicción de fe, sino porque el legalismo está ejerciéndolo ahí de esa manera. Imagínate, ok, cuando el Señor estaba escribiendo en tierra, le llevaron a una mujer adúltera. Y los fariseos le dijeron, hemos hallado a esta mujer en el acto del adulterio. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es esa palabra? En el acto. Lo que está diciendo, la hallamos teniendo relaciones sexuales en el momento. Ahí nosotros vimos eso. Así que, ¿qué dices tú? La ley de Moisés nos manda a apedrearla. Correcto. La ley decía que el adulterio se castigaba con muerte y hay que apedrearla. Pero ¿dónde estaba el hombre? ¿A dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre que estaba con ella? Me imagino que uno de ellos era. Eso no está en la Biblia, esa es mi idea. Oye, eso es delicado. Y el Señor le dice, bueno, levanta su cabeza, ve a la mujer y ve que ella tenía la piedra. Ok, está limpio del pecado, que lanza la primera piedra. El legalismo a mí me crea toda clase de mérito o me impone que tú vas a hacer esto para lograr esto. Tú tienes que hacer esto para lograr esto y si no lo haces, juicio te va a caer. ¿Sabe qué está ocurriendo en todo esto? Voy a borrar esto. Lo que está pasando en el legalismo es querer tener autocontrol. ¿Autocontrol en qué? Autocontrol en miedo. Y ese es un problema. Cuando nos referimos que tenemos el legalismo quiere tener un autocontrol, significa que yo soy el dueño de las personas. Si yo como pastor soy dueño de las personas y cada líder que enseña es dueño de las personas, entonces, ¿quién la compró? ¿Fui yo? ¿Quién fue que la compró? Sí, Cristo. Entonces el legalismo simplemente lo que está haciendo es apartando la gracia por imponer mis ideas. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Porque el legalismo es creer que seamos justificados por nuestras buenas obras independientemente de la fe. Sí, Cristo nos dice que somos salvos por fe, pero hermano, esto es creer como la pregunta, ¿se pierde la salvación, sí o no? Sí, dicen uno, sí se pierde. Entonces lo que hizo Cristo no es útil. Y como lo que no hizo, y si se pierde la salvación y hay que hacer mérito para que no se pierda, entonces, y empiezan a sacar textos bíblicos fuera de contexto, apoyándose en que realmente se pierde la salvación. Ese es un legalismo. Pero hay otro punto. Aquí se puede mencionar y puedo poner muchos ejemplos de legalismo, pero la clase es bien concisa y bastante práctica. Pero también tenemos otro. Y es sobre antinomianismo. Antinomianismo. Ahora, ¿qué es o en qué creían los antinomianismo? Por ejemplo, creer que seamos justificados por un tipo de fe que no produce obras es aceptar la herejía de antinomianismo. Por ejemplo, ustedes van a poner en el cuadro que tienen a la par de legalismo, que ya lo respondieron, y ahí tienen antinomianismo, ustedes van a poner esto: creer que seamos justificados por un tipo de fe que no produce obras. Y aquí viene la famosa expresión: salvo, siempre salvo. La expresión salvo, siempre salvo significa, ok, ya somos
salvos si hagamos de nuestra vida con lo que queramos hacer, vivamos como queramos vivir. Y ese es el gran problema que ocurre en el antinomianismo. Es creer que seamos justificados por un tipo de fe que no produce obra. Ahora, pero pensemos un momento. Y está en el siguiente concepto. La relación entre la fe y las buenas obras tiene una implicación doble. Y eso es lo que está pasando acá. Tiene una implicación doble. ¿Y cuál es la implicación doble que está entre la fe y las buenas obras? ¿Cuál es? Primero, es que estas dos son diferentes. ¿Ok? Estas dos son diferentes. Son totalmente diferentes, claro. Hay que definir lo que es fe y hay que definir lo que es obra, son diferentes. Y esa es la aplicación que tenemos. Pero también, aparte de ser diferente, no deben ser la palabra correcta, separadas. La fe tiene un significado, las obras tienen un significado, son diferentes, pero no se deben ser separadas. No deben de vivir separadas, deben de estar constantemente unidas. ¿Por qué? Aunque nuestras buenas obras no agregan ningún mérito a nuestra fe delante de Dios, y si bien la condición exclusiva para nuestra justificación es nuestra fe en Cristo, si nuestra profesión de fe no es seguida de buenas obras, esta es una indicación clara que no poseemos la fe que justifica. La fórmula de la reforma es que somos justificados solamente por la fe, pero no por una fe por sí sola. La verdadera justificación siempre tiene como resultado el proceso de santificación. Si hay justicia, la santificación sucederá inevitablemente. Si la justificación no es sucedida por la santificación, es seguro que la justificación nunca tuvo realmente presente. Esto no significa que la justificación dependa o se apoye en la santificación. La justificación depende de la fe verdadera, la cual a su vez conducirá inevitablemente obras de obediencia. Yo quiero orar para que Dios nos bendiga en esta oportunidad y Él tome el control, y en la segunda parte de nuestra clase estaremos hablando un poquito más sobre la santificación. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes. Gracias por darnos la oportunidad de explicar esta primera parte de la clase Fe y Obras. Te pedimos que en la segunda parte tú nos enseñes sobre la justificación, sobre la santificación, que son acompañadas juntamente. Te pedimos que bendigas a los muchachos de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos en la segunda clase, en la segunda parte. Esperamos que nuestro Dios les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga.